más del contexto que nos habla este libro de Colosenses. Colosenses 3, capítulo 1. Aquí nos habla, amados hermanos, sobre la plenitud de una vida en Cristo, la importancia de tener una vida en Cristo, de cómo en estos capítulos y versículos de Colosenses el apóstol Pablo menciona que hay ciertos requisitos que nosotros debemos de cumplir. Hay ciertas cosas que más adelante vamos a ver, ni mientras te voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver, de que nosotros tenemos que dejar morir lo terrenal, cuidarnos de toda impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de idolatría, de cosas que le agradan a la carne. Pero el apóstol Pablo nos dice algo muy importante, que sin Cristo no podemos cumplir nada de lo que pues más adelante vamos a ver. Sin Cristo no podemos cumplir nada porque Él es el inicio de todo. Versículo 1 del capítulo 3 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí tenemos algo muy importante, una acción y una consecuencia. Primero nos dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y antes, amados hermanos, de que exista una resucitación, ¿qué debe de haber qué debe de haber en general? Antes de una resucitación, debe de haber una muerte. Y ese es un requisito muy importante, amados hermanos. Ahorita más adelante vamos a ver parte del contexto que nos habla Pablo. Entonces dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque antes, amados hermanos, de hacer todo lo que nos manda las Sagradas Escrituras, debe de haber una muerte en nuestras vidas, debe de haber eh, una muerte que más adelante vamos a ver acerca de qué se trata. Pero antes te voy a dar un adelante en el versículo, en el capítulo 2, versículo 12, digo, nos habla de ese contexto. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste y también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí nos habla, amados hermanos, también de un acto de obediencia, de una muerte para el mundo y una resurrección para Cristo. Y si nosotros fuimos resucitados con Cristo, amados hermanos, nos hace un énfasis que hay una identidad en nuestras vidas, que existe una identidad que es en Cristo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Que vamos a buscar las cosas de arriba, vamos a buscar las cosas buenas, vamos a buscar todo aquello que nos da un bien. Y, amados hermanos, a veces por diversas situaciones que pasan en nuestras vidas, por diversas circunstancias que pasan pues en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, con nuestra familia. No sé cuánto de nosotros nos hemos puesto a pensar de que si nosotros tenemos esa capacidad de haber resucitado con Cristo, si nosotros tenemos esa forma de haber resucitado con Cristo, porque a veces como cristianos nos desanimamos, y a veces si leemos nada más así, pues podemos dar una idea diferente, porque a veces esta parte que nos dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra de Dios. A veces, o no a veces, sino eso lo que nos suena es de que cuando estamos emocionados, cuando estamos adentrándonos en la palabra del Señor, estamos conociendo la palabra del Señor, pues a veces es una emoción que causa en nuestras vidas que cada día estemos buscando a Dios, que cada día estemos pues aprendiendo más de la palabra del Señor. Pero conforme pasa el tiempo, yo te lo he dicho en enseñanzas anteriores, a veces conforme pasa el tiempo, pues el ánimo, las ganas de leer la palabra, de buscar de Dios, de compartir, de asistir a la iglesia, se van quitando. Y quizás en un principio sí pasa lo que dice este versículo 1, que busquemos las cosas de arriba, pero conforme pasa el tiempo, ya no las buscamos, conforme pasa el tiempo nos desanimamos. Y a veces lo que nos pone a pensar: ¿acaso yo sí habré resucitado con Cristo? ¿Acaso Cristo está en mi vida? ¿Acaso sí
pude resucitar con Cristo, porque esta es como una condición que nos da Pablo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y algo muy, muy maravilloso es, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y yo te decía, amados hermanos, vamos a ir al versículo 2 para poner en contexto todo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este versículo nos habla, aunque sea una palabra muy general, dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y eso qué implica, amados hermanos, en poner la mira? Dar la atención, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, quizás quitar algunas cosas que nos traen descanso, que nos dan tranquilidad. Porque dice, poner la mira en las cosas de arriba. Y yo lo relaciono quizás en nuestra vida cotidiana de cómo a veces el trabajo, ciertas personas, los gustos, a veces nosotros, amados hermanos, ponemos el tiempo, ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestra atención en esas cosas y no ponemos la mira, no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que algo muy importante nos decía el versículo 1, que es donde Cristo está, que es donde Cristo está sentado. Yo te puedo decir, amado hermano, que no hay un lugar mejor que esos lugares, que no hay un lugar mejor que poner nuestra mirada, que poner nuestra confianza, que poner nuestro corazón en las cosas de arriba. A veces, yo te decía, somos muy emocionalistas, a veces nos dejamos llevar por lo que pasa en nuestro alrededor y nos queremos alejar de la palabra del Señor, nos queremos alejar eh, porque no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos, porque no existe esa identidad en nuestras vidas que nos habla el versículo 1, que cuando dice, si podéis haber resucitado, nos habla de una identidad que nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo, nos identificamos en su vida y en su muerte, como dice el capítulo 2 del versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esta es una identificación porque dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y es una identidad, amados hermanos, que debe vivir, que debe cumplirse en nuestras vidas. Es una identidad como cristianos que debe cumplirse en nuestras vidas. Y yo te decía, ¿alguna vez nos hemos preguntado, bueno, tengo esa capacidad, tengo esa identidad de Cristo en mi vida? Y estos dos versículos que hemos visto del capítulo 3 nos habla, amados hermanos, de que es un hecho que cada persona o cada cristiano tiene que reconocer a Jesús en su vida, tiene que, como veíamos en un principio, tiene que existir una muerte en su vida, porque más adelante vamos a ver que no es por nuestras fuerzas, que esta es como la primera o es el requisito, amados hermanos, que debe existir en nosotros como cristianos, que debe haber resucitado Cristo en nuestras vidas, tiene que existir esa identidad en nuestras vidas, porque estos versículos y pues todo el libro de Colosenses, amados hermanos, si nos ponemos en el contexto, es una carta escrita hacia los creyentes, no es una carta escrita hacia personas que no creen en Cristo, no es una carta escrita hacia las personas que no tenían algún conocimiento de Cristo, sino es para los creyentes. Y si no existe, Pablo sabía que si no existía esa condición o ese requerimiento de que habemos resucitado con Cristo, nada de lo que vamos a ver adelante iba a tener un efecto en nuestras vidas. Por eso te decía, el título de esta enseñanza es una forma de amar, porque sin esa condición, sin ese requisito,
no podemos demostrar lo que sigue más adelante. Entonces, esto, amados hermanos, es para los creyentes, porque si no, nada de lo que vamos a ver adelante se va a cumplir en nuestras vidas. Yo estoy seguro que tú conoces cada parte de las enseñanzas. Y en estos dos versículos que estamos viendo, si nos ponemos a leer detenidamente, hay una palabra clave que yo te decía al principio. Dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, poned la mira en las cosas de arriba. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, amados hermanos, fíjate, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Cristo, amados hermanos, es la clave. Cristo es lo que debe estar reinando en nuestras vidas. Y vamos a ir para entender un poquito el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Y esto es algo que siempre debe estar presente en nuestras vidas. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, amados hermanos, es eso que debe reinar en nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser la clave en nuestras vidas. Debemos dedicarle tiempo, esfuerzo, darle la atención a Cristo, a las cosas de arriba. Y si nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa atención en las cosas de arriba, si cumplimos los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos, y en este versículo nos habla acerca del bautismo, de esa muerte que hubo y esa resurrección que existe en nuestras vidas, nosotros sí hemos resucitado con Cristo. Y ese escenario que nos dicen estos 4 versículos tiene que estar presente en la vida del cristiano, de cada uno de nosotros. Estos 4 versículos tienen que estar presentes en nuestras vidas. Debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, poner las cosas poner nuestra mirada en Cristo, no en las cosas terrenales, no en las cosas que le agradan a la carne, porque Pablo tenía muy en mente esto, que el estar aquí en la tierra iba a ser complicado, iba a ser difícil, a veces, pues nuestra naturaleza, nuestra humanidad nos hace tener ese deseo, esa atención, ese esfuerzo, esa dedicación a las cosas terrenales. Y Pablo lo sabía muy bien, capítulo 2, versículo 20. Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Dice, pero al principio del versículo 20, el capítulo 2 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Se tiene muy en claro, amados hermanos, de que nosotros debemos de dejar las cosas del mundo. En el versículo 5 ya vamos a ir a ver esas cosas que nosotros tenemos que hacer, esa forma de demostrar el amor hacia las personas que nos rodean. Se debe de demostrar un cambio en nuestras vidas. Debe de haber un antes y un después en nuestras vidas cuando Cristo está con nosotros. Versículo 5 del capítulo 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hasta ahí vamos a dejarlo, amados hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y yo te decía, si hay una resurrección, debe de haber una muerte. Y aquí
Pablo ya nos hace más énfasis y podemos tener un poquito más claro qué muerte debe existir en nuestras vidas. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y a veces es algo muy difícil, es algo complicado. Yo te decía, el estar en este mundo, el estar en esta tierra, en esta sociedad, pues hay deseos en la carne que nos alejan de Dios, que nos alejan de buscar las cosas de arriba, que nos alejan de poner la mirada en Cristo. Y nos da unos ejemplos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación, dice, amados hermanos. Y en este tiempo, si tú ves las noticias, si tú ves todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya en este tiempo es común. Es común en la sociedad, es común en el mundo este deseo, esta parte terrenal, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero sabes también que es lo más triste, que si fuera común quizás para las cosas, las personas que no conocen a Cristo, pues lo podemos entender. Pero también, amados hermanos, estas características es común en el cuerpo de Cristo, que es lo más doloroso, que es lo más triste. Y es lo que nosotros debemos de poner ya en la mesa y ponernos a pensar bien y a que se haga ese cambio en nuestras vidas. A veces somos muy emocionalistas y nos dejamos llevar por cómo estamos en ese momento, pero y en un momento buscamos a Cristo, en un momento leemos la palabra, somos los primeros en estar en la iglesia, somos los primeros en buscar a Cristo, pero no hacemos morir aquello que nos aleja de Dios, no hacemos morir lo terrenal, no hacemos morir todo aquello. Y a veces pasa como lo dice cierta canción del mundo: no estaba muerto, andaba de parranda. Solamente nos ponemos muertos en un momento y después nos alejamos. Solamente hacemos morir ciertas cosas y ciertas cosas no, porque no me siento cómodo, no me siento bien. Y yo te decía, esto es para el cuerpo de Cristo, amados hermanos, es para los creyentes. Y si no existe esa condición en el principio, créeme, amado hermano, que va a ser muy difícil que nosotros cumplamos los que dicen estos versículos, versículos 5, 6, 7 y 8, y los que vamos a ver más adelante. Si no existe la primera condición del versículo 1 al capítulo 3, que dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, déjame decirte que nada de lo que dice aquí de hacer morir, pues lo terrenal, no va a pasar en nuestras vidas, porque no va a existir ese cambio, no va a existir y no se va a demostrar ese cambio verdadero en nuestras vidas. Porque Cristo, si no pasa lo que veíamos en el versículo 1, Cristo no va a ser la clave en nuestras vidas, Cristo no va a ser el centro en nuestras vidas, y a veces otras cosas, el dinero, el trabajo, los malos deseos, las impurezas, las pasiones desordenadas, la avaricia, el amor al dinero, a veces eso es el centro de nuestras vidas y no Cristo. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A veces, amados hermanos, no existe esa identidad que yo te decía en un principio. A veces no nos identificamos en Cristo. A veces no nos identificamos en su palabra. Por eso no se cumple lo que estamos leyendo ahorita. A veces no existe esa identidad real en nuestras vidas. A veces solamente, yo te decía, solamente vemos lo que nos agrada, solamente ponemos en práctica lo que nos conviene. Y no entendemos que no se trata de nosotros, amados hermanos, no entendemos que no se trata de nuestra comodidad, que no se trata de que nosotros somos el centro, sino se trata de Cristo. Se trata de que Cristo sea el centro de nuestras vidas.
Se trata de que Dios esté reinando en nuestras vidas. Y como decía el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y a veces cuando nos pasan cosas malas, cuando nos pasan cosas que no nos agradan, cosas que se salen de nuestros planes, decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Pues quizás porque lo terrenal sigue vivo en tu vida, quizás porque lo terrenal sigue vivo en tus acciones, siguen esas impurezas, siguen esas cosas desordenadas en tus caminos, siguen esos malos deseos, sigue la idolatría en tu vida. ¿Y qué dice? Viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al no hacer morir esas cosas terrenales? Estamos desobedeciendo a los mandamientos de Dios. Estamos desobedeciendo a los estatutos, a los decretos que Dios nos ha dado. Y no existe esa condición de que nosotros hemos resucitado con Cristo. No hacemos morir lo terrenal y por consecuencia no hemos resucitado con Cristo. Versículo 7. En las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Nos da en este versículo, de cierta manera, dos escenarios. Un escenario en el cual la persona, o como escribía Pablo a Colosenses, en esta carta a Colosenses, hay dos escenarios. Un escenario en el cual no haces morir lo terrenal, sigues realizando las malas cosas, tienes los malos deseos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el versículo 7 nos habla de otro escenario, dice, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Yo te decía, esta carta ya es para las personas o los cristianos. Entonces Pablo tenía o estaba muy seguro de que estas acciones ya no deberían o ya no existen en nuestra vida como nuevos cristianos o como nuestra vida nueva con Cristo. Que estas acciones ya no deben existir y ya no existen en nuestra vida nueva con Cristo. Porque dicen las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esto, amado hermano, yo te decía, es un estilo, es una forma de vida diferente. Es una forma también de amar, es una forma también de demostrar el cambio, de demostrar una nueva vida en Dios. Porque si lo relacionamos de esa manera y con esos mismos dos escenarios, pues yo te puedo decir, bueno, vamos a poner esos ejemplos. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Y si ponemos por el ejemplo de que no existe el cambio en nuestras vidas, no hemos resucitado con Cristo, hay personas que cuando se enojan entran en ira y causan problemas, causan aflicciones, causan de lo peor en sus vidas y a su alrededor. En cambio, cuando nosotros estamos resucitados con Cristo, sino cuando nosotros hemos resucitado con Cristo, cuando nosotros hacemos morir las cosas terrenales, ya no debe existir y ya no va a existir la ira en nosotros. Entonces, al no existir esa ira en nosotros, por consecuente, cuando sucedan problemas, cuando sucedan aflicciones, angustias, tampoco va a haber enojo, va a haber malicia en nuestras vidas. Y nuestras acciones que hagamos hacia las demás personas, pues va a demostrar que Cristo vive en nuestras vidas. Va a demostrar que Dios vive en nuestras vidas, que hemos tenido una vida nueva, que hemos resucitado con Cristo. Y vamos a demostrar ese amor.
ese amor verdadero. Entonces yo te decía, esto, amado hermano, no son como en el salón de clase reglas que hay que cumplir, no son reglas que hay que cumplir, no son situaciones que hay que cumplir, es un estilo de vida, es una forma diferente de vivir, es algo que debe estar presente día tras día en nuestras vidas, no por nuestras emociones, no debe estar presente solamente cuando nos va bien, y es algo que siempre, cuando Dios me permite la oportunidad de compartir, es algo que siempre te he compartido, te he dicho, no solo es comportarnos bien, no solo es poner nuestra mejor cara cuando todo va bien, sino también en esos malos momentos, en esos momentos de angustia, en esos momentos que si en otro tiempo nos pasara, pues ocasiona ira, ocasionaría enojo en nuestras vidas, ocasionaría malicia en nuestras vidas y ocasionaría que nos alejemos de Dios. No, no se trata de eso, sino que en cada momento, sea bueno o sea malo, podamos dejar todo aquello que antes nos alejaba de Dios, todo aquello que ocasionaba ira de Dios hacia los hijos de desobediencia. Todas esas cosas malas, todas esas cosas que no agradan a Dios. No solo se trata de eso, de solamente momentos buenos vamos a servir a Dios, solamente momentos buenos vamos a demostrar que hemos resucitado con Cristo. No, amado hermano, sino debe ser algo diferente, algo constante en nuestras vidas. Y esas acciones, esos cambios que suceden en nuestras vidas, pues marcan la diferencia. Marcan la diferencia en tu casa, marcan la diferencia con tu familia, marcan la diferencia en la iglesia, marcan la diferencia en tu trabajo, marcan la diferencia con las personas que te rodean. Y yo te decía, es difícil, es complicado, debemos cumplir ciertos requisitos, debemos primeramente identificarnos con Cristo, identificarnos en su vida, identificarnos en su muerte y que esa identidad sea real en nuestras vidas. No se trata solo de hablarlo y sentirlo solamente una vez, sino que seas tú identificado, amado hermano, siempre, que sea reflejado con hechos, con acciones, porque aquí, amado hermano, también nos habla de dos cosas que caracterizan a un humano: ira, enojo, malicia, blasfemia, de emociones, y también dice palabras deshonestas de vuestra boca y en nuestra forma de hablar. A veces sí controlamos nuestras emociones, sí controlamos nuestro carácter, controlamos cómo reaccionamos ante ciertas decisiones, ante ciertas situaciones que pasan en nuestras vidas, pero no controlamos nuestra forma de hablar. No existe un cambio en nuestra forma de hablar. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Que dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo, amados hermanos, existido esa muerte. Y esa muerte también implica quitar todas las malas acciones que nosotros hacíamos antes de que Cristo, de que nosotros fuimos resucitados o habemos resucitados con Cristo. Son ciertas características, amados hermanos, y si nos ponemos a pensar, pues es difícil. Yo te decía en el principio, Pablo primeramente les decía, ¿saben qué? Existe primero un requisito el cual debe estar presente en sus vidas, porque si yo te decía, sabemos o conocemos de que si no existe ese requisito, pues iba a ser o va a ser muy difícil o es muy difícil o incluso imposible llegar a cumplir estas cosas que nos hablan el versículo 5 al versículo 9. Si no existe la primera condición, que es lo principal, y yo te decía, Cristo es la clave, Cristo es el centro,
que debemos haber resucitado con Cristo. Si no existe esta condición, si no existe esta acción, si no existe este requisito, si lo quieres ver así, créeme, amado hermano, va a ser o es imposible que nosotros llegamos a cumplir esto que dice versículo 5, versículo 6, 7, 8 y 9. Que nosotros hagamos morir lo terrenal, que sea un cambio radical en nuestras vidas. Muchos dicen un giro de 180 grados porque cambia una trayectoria diferente en nuestras vidas. Si Cristo no está con nosotros, es imposible, amados hermanos, que eso pase en nuestras vidas. Versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y yo te decía, es imposible que esto suceda si no está esa condición en nuestras vidas, porque dice en el versículo 9 al final, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos ¿del nuevo qué? Del nuevo hombre, de la nueva vida que va a existir en tu vida, del nuevo hombre que va a existir en ti, amado hermano. Y algo muy hermoso y muy maravilloso que me gusta de este versículo dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién lo creó? Cristo. Dios dice, y el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este nuevo hombre, amado hermano, ese nuevo cambio, esa nueva vida que está en tu vida, se va moldeando, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Se va, por así decirlo, se va adaptando, se va, bueno, no adaptando, sino se va moldeando a la imagen del que lo creó, que es Dios, que es Cristo. Y eso debe impactar en nuestras vidas, de darnos ánimo, de recordar que hemos resucitado con Cristo y que todo lo que viene a nuestras vidas, que esos cambios buenos que vienen a nuestras vidas tienen un propósito. Y esto lo podemos ver en el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta conforme a su imagen y se va renovando hasta una plenitud perfecta en nuestras vidas. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia, amados hermanos. Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo. Pero a veces es difícil, es complicado. A veces nosotros somos los que hacemos diferencia en el cuerpo de Cristo, diferencia mala en el cuerpo de Cristo. A veces no tenemos ese amor, no tenemos esa idea en nuestras vidas. Y a veces nosotros queremos ser el centro de todo y no es así. Sino como dice el versículo 11, Cristo es el todo y en todos. Y yo te decía en enseñanzas anteriores, a veces nosotros que queremos que nosotros seamos el centro de todo y no es así. Si existe esa resurrección con Cristo en nuestras vidas, Cristo va a ser el centro de todo lo que hagamos. Y por eso te decía, sin Cristo no se podrá cumplir o no se puede cumplir lo que vimos antes, amados hermanos, en los versículos anteriores. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y acá vemos los primeros cambios que existen, amados hermanos. Como veíamos en versículos anteriores, versículo 5, versículo 8, nos dan resultados del viejo hombre, nos dan resultados de esas cosas terrenales que existen en nuestras vidas.
podemos decir, nos dan los frutos de la carne, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y en este versículo ya es un cambio totalmente diferente de ese revestimiento del nuevo hombre que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, cosas que deben estar presentes en nuestra nueva vida, amados hermanos, cosas que deben estar presentes en nosotros viviendo en Cristo. Y con Él, amados hermanos, ahora sí, si Cristo es el centro de estas cosas, si Cristo es el centro de todo esto, créeme que va a ser de gran bendición en tu vida. Vas a practicar la misericordia, la benignidad, vas a ser humilde, vamos a ser mansos, vamos a tener paciencia. Algo que a veces, si intentamos, o bueno, no a veces, sino siempre, si intentamos con nuestras propias fuerzas, si intentamos hacer ese cambio nosotros mismos sin la ayuda de Cristo, sí, quizás yo te decía en un principio, a veces esa emoción hace que, pues sí, los primeros días los logramos cumplir, los podamos seguir adelante, podamos comportarnos bien, pero conforme pasa el tiempo, ya no va a pasar, ya no lo vamos a hacer. Va a haber desánimo, va a haber enojo en nuestras vidas, van a haber pensamientos que yo te decía, le agradan a la carne, que dirán, ¿vale la pena servir así? ¿Será que sea mejor vivir de esta manera o vivir de la otra manera? Pero con Cristo, amados hermanos, todo pasa y todo es bueno. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora sí, primera acción que nosotros y que como cristianos debe y siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Soportándonos, amados hermanos. A veces eso no sucede en nuestras vidas. Y yo te decía, lo más triste es que a veces estas características, si sucedieran fuera de la iglesia, sucedieran en personas que no son cristianas, que no conocen el conocimiento de la palabra del Señor, que no han resucitado con Cristo, pues de cierta manera se entiende, pero a veces, o no a veces, en ocasiones he escuchado, hemos visto noticias, hemos visto mensajes de que estas cosas pasan en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Voltea al hermano que tienes a un lado, enfrente, atrás, y puedes decir en tu corazón, ¿soportas a ese hermano? ¿Aguantas a ese hermano? ¿Has perdonado a ese hermano? A veces hay muchas frases que las pasamos a nuestras vidas y la he escuchado también en muchas ocasiones de que a veces decimos en nosotros o decimos en nuestra mente, perdono, pero no olvido. Eso no es un perdón, amado hermano. A veces decimos perdono, pero me acuerdo lo que me hizo tal persona, pero me acuerdo lo que me hizo este hermano quizás en la iglesia, pero recuerdo lo que me hizo este hermano y no olvido. Y no nos habla Cristo hacer eso. No debe estar eso presente en nuestras vidas. Y yo te dije, son acciones que si fuera por nosotros mismos no las podemos cumplir. Si fuera por nuestras fuerzas, no nos podríamos soportar, no nos podíamos perdonar. A veces, y es triste, amados hermanos, a veces hemos sido lastimados en la iglesia, hemos sido
heridos en la iglesia. Y no debe ser así. Y si en algún momento ha pasado, hay que perdonarnos. Pero un perdón verdadero, un perdón genuino. Y a veces nosotros decimos, ah, pero es que es muy difícil. Es que no creo poder hacerlo. Pero en este versículo 13 nos dice algo muy, muy bueno y algo que es real en nuestras vidas. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso debe estar presente en nuestra mente, amados hermanos, eso debe estar presente en nuestras vidas. Recordar de que si alguien nos perdonó de lo más malo que hagamos hecho, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho también esos males? Y es algo que nos invita este versículo 13 y nos dice, de cierta manera, recuerda que Cristo también te perdonó a ti, amado hermano. Recuerda que Cristo te perdonó de todo lo que hiciste, que Cristo restauró, que Cristo te revistió de ese nuevo hombre, que si tú antes practicabas las impurezas, si tú antes practicabas las malas palabras, si tú antes practicabas la ira, el enojo, la contienda, recuerda que Cristo te perdonó. Entonces tú también tienes que hacer eso como nuevo cristiano, como una resurrección que existe en tu vida. Si tú te vestiste, te revestiste de ese nuevo hombre y hiciste que muriera el hombre antiguo con sus hechos, bueno, cambia esos hechos del viejo hombre por los hechos del nuevo hombre. Soporta a los hermanos, practica la misericordia, sé bueno, sé humilde, practica la mansedumbre, ten paciencia con los hermanos. Perdona a los hermanos, perdona los unos a los otros. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el eje central en nuestras vidas. Y algo que nos puso como ejemplo también, vamos a ir al libro de Efesios. Efesios 4. Efesios 4, 32. Una vez más, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es el claro ejemplo de que sí se puede, amados hermanos, de que sí es posible cumplir todo eso en nuestras vidas, de que si no es por Cristo, no podemos hacerlo. Y también vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Y es lo que estamos viendo en el principio, amados hermanos, de recordar cómo éramos antes y cómo esa vida ha sido cambiada en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es lo que veíamos al principio, debe de haber primero una identidad, debe de existir, amados hermanos, esa identidad de nuestras vidas. Y reconocer, como dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, nos identificamos en su muerte, dice, así también lo seremos
en la de su resurrección. Las constantes que están aquí presentes, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y que lleva la crucifixión del viejo hombre? Todo lo que veíamos en los versículos anteriores, las acciones malas, los malos deseos, las malas palabras, las impurezas. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y al vivir con Cristo, amados hermanos, pues da como resultado esto que estamos leyendo en el libro de Colosenses. Al vivir con Cristo, por consecuencia, pues sucede esto en nuestras vidas. La misericordia, la benignidad, la bondad, la paciencia. Versículo 9 de Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 10, por cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y yo te digo, son versículos, amados hermanos, que deben estar presentes en nuestras vidas. Que nosotros hemos crucificado al viejo hombre con sus acciones, con su forma de vivir, y hemos resucitado con Cristo, con ese nuevo hombre, con esa nueva vida que también trae acciones buenas, que también trae emociones buenas, que también trae una forma de vivir plena, completa. Y esa forma de vivir, como veíamos en el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que esa forma de vivir, que esa nueva vida se reviste cada día y se moldea conforme a la imagen del Creador hasta la plenitud. De eso debe estar presente en nuestras vidas. Regresemos a Colosenses, Colosenses 3, digamos en el versículo 15. Colosenses 3:15. Y si nosotros cumplimos lo que leíamos antes ahorita en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en los primeros versículos, eso también va a ser una consecuencia buena en nuestras vidas, porque dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No dice, y la paz del mundo gobierna en vuestros corazones, y la paz del hermano gobierna en sus vidas, y la paz de la iglesia gobierna en sus vidas, y la paz de sus emociones gobierna en sus vidas. No dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, amados hermanos. Que sea Dios, que esté presente en nuestra mente esto, que Dios gobierna y que Dios gobierne en nuestros corazones. Que Él esté presente en todo, agradecer por las cosas que pasan en nuestras vidas, agradecer porque Dios hizo ese cambio en nuestras vidas, agradecer porque Dios nos perdonó, porque Cristo nos perdonó. Y cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros reconocemos de que alguien nos perdonó, que Cristo nos perdonó, que Cristo nos cambió, que Cristo nos soporta, que Cristo, por más malo que hayamos sido, Él está en nuestras vidas. También nosotros podemos reflejar ese amor, podemos reflejar esa paciencia, esa paz, y no cuando pasen cosas malas vamos a lastimar a las personas. Versículo 16, algo que debe estar presente en nuestras vidas.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso debe estar presente en nuestras vidas. Esos son los resultados de esta nueva vida. Esos son los resultados de esta resurrección con Cristo. La paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. La palabra de Cristo va a gobernar en nuestras vidas. Vamos a ser enseñados. Se nos va a exhortar. Nosotros vamos a exhortar con sabiduría. Vamos a ser agradecidos. Vamos a cantar con gracia en vuestro corazón. Vamos a cantarle al Señor. Va a haber un cambio real en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Está adelantito nada más, amados hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Una vez más, Pablo exhortando a los hermanos las cosas que deben hacer, los resultados que deben estar presentes en sus vidas. Dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sabiendo eso, en ese versículo, que ya debe de haber esa resurrección con Cristo en nuestras vidas. Ya existe el nuevo hombre en nuestras vidas. Versículo 16, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso debe estar presente en nuestras vidas, amados hermanos. Recordar el cambio que Dios hizo en nuestras vidas, el nuevo estilo o la forma nueva de vivir, estar siempre gozosos, orad sin cesar, no pagar mal por mal, no revivir al viejo hombre, no revivir las cosas terrenales, sino como leíamos en el libro de Romanos, ya ese viejo hombre fue crucificado, ese viejo hombre ya fue muerto. Y a veces nosotros, en vez de olvidar ese hombre, de resucitar con Cristo, resucitamos pero con el viejo hombre otra vez. Hacemos todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Todo lo contrario a lo que nos dice aquí 1 Tesalonicenses 5. Y eso debe estar presente en nuestras vidas, amados hermanos. Versículo 16 de Colosenses 3. Al final la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso debe estar presente en nuestras vidas, eso debemos de hacer. Y créeme, amado hermano, de que es posible. Esto sí pasa con cada uno de nosotros. Versículo 17, te invito a que te pongas de pie y ya mero vamos a terminar. Vamos a darle lectura a Colosenses 3, versículo 17, de manera unida. Y tómalo en tu corazón, amado hermano, tómalo de forma personal. Este versículo, que podamos poner en práctica todo lo que pudimos ver en estos versículos anteriores. Y también, como decía Tesalonicenses, desecha lo malo, retén lo bueno.
y que en cada acción, en cada día, en tu día a día de vivir, pues recuerdes eso, que Dios nos ha revestido de un nuevo hombre. Ten ánimo, recuerda que cada día o que ese nuevo hombre se moldea a la imagen del Creador. Si existe esa identidad en ti, amado hermano, hay que ponerla por práctica, guardar la palabra del Señor, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y que cada día sigamos adelante. Colosenses 3, versículo 17, vamos a leer de manera unida. La palabra del Señor dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Algo, quédate así de pie, amados hermanos. Algo que es muy importante es, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Algo que también veíamos anteriormente, a veces el cambio en algunos es solamente por emociones, es solamente por palabras y no de hechos, o a veces viceversa, pero aquí la palabra del Señor dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que ese cambio, amado hermano, sea real en nuestras vidas. Y algo muy importante que no quiero que se nos olvide es que Cristo es el centro de todas las cosas, que Cristo es el centro de todo, porque aquí nos dice también el versículo 17, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y que Cristo sea la clave de todo, amados hermanos. Que no sea un hermano, que no sea nuestras emociones, que no sea porque estamos bien, sino que sea Cristo la clave de ese cambio, que ese cambio sea real en nuestras vidas, que sea también una forma de demostrar el amor de Dios y que Cristo y que nosotros vivamos en armonía y seamos juntos una vez más. Vamos a orar para terminar la palabra del Señor en esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida, gracias por la salud que nos das, gracias porque nos permites poder aprender de tu palabra, poder estar reunidos, Padre Santo, en tu santo templo para aprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Por recordarnos, Padre, que debemos de vivir en ti, Padre, dejar morir al viejo hombre y resucitar contigo, Padre Santo. Y en esa resurrección existe un nuevo hombre, el cual ha sido cambiado, ha sido renovado en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en sus emociones, en sus acciones, y también un hombre diferente hacia los hermanos, un hombre que demuestra tu amor, un hombre que demuestra cada día tu misericordia, y que como dice tu palabra, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Que sea tu gracia, que sea tu espíritu la cual esté renovando nuestras vidas y que en cada momento, en cada acción, en cada emoción, tú estés presente, amados hermanos. Que tu palabra, que tu paz, que tu gloria, que tu misericordia esté presente y esté gobernando nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque yo sé que tú has estado presente con cada uno de nosotros, porque sin ti, Padre, no podemos seguir adelante, Padre. Que si no existe esa resurrección de nosotros con Cristo, no podemos seguir adelante. Gracias porque tú estás presente con cada uno de nosotros, porque tú nunca nos dejas y nos has recordado la importancia de hacerlo todo en tu nombre. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el centro de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, te doy la gloria, te doy la